¿Alguna vez te has detenido a pensar en el intrigante misterio de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva según la narrativa bíblica? ¿Cómo pudo tener una esposa y formar una familia si sus padres eran los únicos humanos en la tierra? Este enigma ha desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. Hoy, exploraremos profundamente las Escrituras para encontrar respuestas a este misterio fascinante. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a los misterios del Evangelio, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora, acompáñanos en este emocionante viaje al pasado bíblico. Caín es una figura central en el libro de Génesis. Fue el primogénito de Adán y Eva, marcando el inicio de la humanidad tras la expulsión del Edén. Su relación con su hermano menor, Abel, toma protagonismo en el episodio del sacrificio a Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño. Sorprendentemente, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? La Biblia no detalla los motivos, pero las interpretaciones sugieren que pudo ser por la naturaleza de la ofrenda o por la actitud de Caín al ofrecerla. Este rechazo desató en Caín una profunda envidia y cólera, llevándolo a cometer el primer asesinato de la humanidad, matar a su propio hermano. Dios respondió a este terrible acto maldiciendo a Caín y marcándolo, convirtiéndolo en un errante sobre la tierra. Esta marca, cuya naturaleza exacta la Biblia no especifica, simbolizaba tanto el castigo como la protección divina, garantizando que nadie lo matara. Tras el asesinato de Abel, la Biblia narra que Caín habitó en la tierra de Nod, donde conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Pero, ¿de dónde surgió esta mujer? Aquí surge una de las grandes interrogantes de las Escrituras. Si Adán y Eva eran los únicos humanos, ¿cómo fue posible esto? Hay varias teorías al respecto. Adán y Eva tuvieron más hijos. Una interpretación común sostiene que Adán y Eva tuvieron más descendientes, no mencionados explícitamente en los primeros capítulos de Génesis. En Génesis 5:4, leemos que Adán tuvo hijos e hijas, después de engendrar a Set. En un mundo primitivo donde la humanidad estaba comenzando, los matrimonios entre hermanos habrían sido inevitables para garantizar la supervivencia de la raza humana. La longevidad de los primeros humanos. La Biblia describe que las primeras generaciones vivieron cientos de años, lo que habría permitido que nacieran múltiples hijos a lo largo de las décadas. Esto podría explicar cómo se formaron pequeñas comunidades dentro de la misma familia. La teoría de otras creaciones. Otra hipótesis más especulativa sugiere que Dios pudo haber creado a otros humanos además de Adán y Eva. Esta idea surge de la necesidad de armonizar la narrativa bíblica con hallazgos arqueológicos que indican la existencia de comunidades humanas en diferentes regiones del mundo antiguo. Sin embargo, esta teoría no tiene un respaldo claro en las Escrituras. Es importante mencionar que, en los tiempos de Génesis, las leyes contra el matrimonio entre parientes no existían. Estas regulaciones surgieron siglos después con la ley mosaica, detallada en Levítico 18, para evitar problemas genéticos y establecer normas éticas a medida que la humanidad crecía y se diversificaba. La unión entre hermanos o parientes cercanos era aceptada y necesaria en las primeras etapas de la historia humana. Ejemplos de esto incluyen matrimonios entre familiares cercanos como Abraham y Sara, quienes eran medio hermanos, y los hijos de Noé tras el diluvio. En ambos casos, estas uniones eran vistas como parte del plan divino para la continuidad de la humanidad. A medida que profundizamos en la historia de Caín, nos damos cuenta de que su relato no solo plantea preguntas sobre la humanidad primitiva, sino que también arroja luz sobre aspectos espirituales y culturales clave que resuenan hasta nuestros días. Pensemos por un momento, la marca de Caín no solo era un recordatorio de su pecado, sino también un símbolo de protección. En un mundo aparentemente vacío, donde Caín temía por su vida, ¿quiénes eran aquellos que podrían matarlo? Este detalle despierta más preguntas que respuestas. Si sus temores no eran infundados, ¿implica esto que había otras personas ya habitando la tierra? Si es así, ¿de dónde vinieron? Estas interrogantes abren la puerta a discusiones fascinantes. Algunos estudiosos interpretan esta protección divina como una señal de que, incluso en la justicia, Dios ofrece misericordia. La marca de Caín aseguraba que no sería asesinado, pero también lo aislaba, condenándolo a un exilio espiritual. Este acto nos invita a reflexionar sobre cómo las consecuencias de nuestras decisiones pueden perseguirnos, incluso cuando encontramos formas de seguir adelante. Un aspecto curioso del relato es que Caín, a pesar de su errancia, decide construir una ciudad y darle el nombre de su hijo, Enoc. Aquí surge otro misterio. ¿Cómo alguien condenado a vagar por la tierra tiene los recursos, el tiempo y la gente necesaria para construir una ciudad? Este punto parece contradictorio.
pero en realidad revela algo profundo sobre la resiliencia humana. A pesar de su pecado y castigo, Caín busca dejar un legado. La construcción de esta ciudad simboliza un intento de superar su pasado y crear algo duradero. Pero, ¿quiénes habitaron esta ciudad? ¿Fueron sus propios descendientes? ¿O se unieron a él otros humanos no mencionados en las Escrituras? Este acto también nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos nuestras peores decisiones, siempre hay una oportunidad para reconstruir. ¿No es esta una de las grandes lecciones de la Biblia? Dios, aunque justo, siempre deja espacio para la redención. Es importante considerar el contexto cultural y espiritual del relato de Caín. En los tiempos bíblicos, los escritores no buscaban detallar cada aspecto histórico o científico de la humanidad. Su objetivo era transmitir verdades espirituales profundas. La narrativa de Caín y Abel no se trata solo de quién fue su esposa o cómo fundó una ciudad. Es un espejo que nos muestra el poder de nuestras elecciones, la envidia, la ira y cómo estas emociones pueden separarnos de Dios y de los demás. Pero también es una historia de esperanza. Incluso Caín, el primer asesino, no fue abandonado completamente por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de Caín en nuestra vida diaria? Primero, este relato nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. La envidia y el rencor, si no se controlan, pueden llevarnos a decisiones desastrosas. Segundo, nos enseña que, aunque suframos las consecuencias de nuestras elecciones, Dios siempre extiende su misericordia. Finalmente, la historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestro legado. Así como él buscó construir una ciudad a pesar de su maldición, nosotros también podemos trabajar para dejar un impacto positivo, incluso cuando enfrentamos dificultades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las historias de la Biblia reflejan nuestras propias luchas y triunfos? La vida de Caín es un recordatorio poderoso de que incluso en nuestras caídas más profundas, podemos encontrar redención y propósito. Si este tema te intriga tanto como a nosotros, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que simboliza la marca de Caín? ¿Cómo interpretarías su construcción de una ciudad? El relato de Caín no solo plantea cuestiones sobre las primeras generaciones de la humanidad, sino que también nos desafía a mirar más allá de las palabras escritas y explorar su significado más profundo. ¿Por qué los autores bíblicos dejaron tantos detalles al margen? ¿Es posible que estos silencios estén diseñados para inspirar preguntas y reflexiones en lugar de proporcionar respuestas definitivas? Por ejemplo, cuando Génesis menciona que Caín conoció a su esposa, no se dan detalles sobre su origen. Esto ha llevado a especulaciones sobre si ella era una hermana, una sobrina o incluso parte de un grupo humano paralelo creado por Dios. Si era una hermana, como sugiere la hipótesis más común, nos enfrentamos a una cuestión cultural y moral. ¿Cómo se justificaban tales uniones en aquellos tiempos? Aquí es fundamental recordar que la narrativa bíblica no se escribió desde nuestra perspectiva moderna, sino desde un contexto en el que los mandamientos y las leyes evolucionaron con el tiempo. Lo que hoy vemos como tabú, en los comienzos de la humanidad era una necesidad para la supervivencia. Otro aspecto intrigante es cómo la humanidad logró expandirse de manera tan rápida si solo Adán y Eva eran los progenitores originales. Para que Caín temiera ser atacado y para que más adelante construyera una ciudad, debía haber otras personas habitando la tierra. ¿Quiénes eran? Algunas teorías sugieren que estas personas pudieron haber surgido de actos creativos adicionales por parte de Dios. Según esta hipótesis, Caín y su familia no estaban solos en el mundo, sino que coexistían con otros grupos humanos que no se mencionan explícitamente en la Biblia. Sin embargo, la teoría más aceptada se basa en la descendencia directa de Adán y Eva. La Biblia indica en Génesis 5:4 que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, aunque estos no son mencionados con detalle. Este silencio narrativo podría deberse a que la historia de Caín y Abel no pretendía abordar cada aspecto genealógico, sino ilustrar temas universales como el pecado, el arrepentimiento y la justicia divina. Lo fascinante es que esta falta de detalles deja espacio para la imaginación, invitándonos a profundizar y debatir. ¿No es eso parte del propósito de las Escrituras, hacernos reflexionar y buscar más allá de lo evidente? Más allá de las preguntas sobre la expansión de la humanidad, la historia de Caín nos enfrenta a una verdad ineludible: nuestras decisiones tienen consecuencias. La envidia de Caín hacia Abel y su incapacidad para manejar sus emociones lo llevaron a cometer un acto que lo marcó para siempre, tanto literal como espiritualmente. Este relato nos muestra cómo las emociones negativas pueden desencadenar una cadena de eventos que no solo afectan nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. ¿Cuántas veces hemos permitido que el resentimiento nos aleje de las personas que amamos? ¿O que el orgullo nos impida reconciliarnos con los demás?
Sin embargo, también hay una nota de esperanza en esta historia. A pesar de su pecado, Caín no fue abandonado por completo. La marca que Dios puso sobre él no solo era un castigo, sino también una señal de protección. Este acto nos recuerda que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones, la misericordia divina siempre está presente. La decisión de Caín de construir una ciudad en honor a su hijo Enoc simboliza algo más que un simple intento de asentamiento. Representa la capacidad humana de sobreponerse al pasado y crear algo nuevo. A pesar de su condición de errante, Caín se negó a ser definido únicamente por su pecado. ¿No es esta una lección poderosa para nosotros? Aunque enfrentemos fracasos y errores, siempre hay una oportunidad para redimirnos, para reconstruir nuestras vidas y dejar un legado positivo. La ciudad de Enoc es un testimonio de cómo, incluso en medio del castigo, se puede encontrar un propósito. Hoy, la historia de Caín sigue siendo relevante. Nos recuerda la importancia de manejar nuestras emociones, de buscar la reconciliación en lugar de alimentar el rencor, y de esforzarnos por dejar un impacto positivo en el mundo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que nuestros errores nos definan? ¿O estamos buscando formas de aprender de ellos y avanzar? La historia de Caín es un enigma que, lejos de resolverse, se vuelve más profundo a medida que lo exploramos. Pero quizás esa es la intención. La Biblia, con sus silencios y misterios, nos desafía a buscar, a cuestionar y a reflexionar. Si llegaste hasta aquí, es porque, como nosotros, sientes una fascinación por los misterios de las Escrituras. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre estas preguntas. ¿Crees que Caín realmente fundó una ciudad en su aislamiento? ¿Quiénes crees que eran las personas que habitaban el mundo en su tiempo? No olvides suscribirte a los Misterios del Evangelio para seguir explorando estas fascinantes historias. Haz clic en los vídeos que aparecerán en tu pantalla y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.